Hola, ¿cómo están? Yo soy el Axel y el día de hoy vamos a estar resolviendo la guía del Ceneval en el apartado de formación cívica y ética. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta número 53. Nos dice, Verónica tiene 14 años y está embarazada, pero no sabe qué hacer, pues no quiere tener un hijo en este momento. Si actúa de forma responsable, ¿cuál es la decisión que debe tomar? Abortar a espaldas de sus padres, platicar con sus padres de inmediato y pedir su apoyo, seguir el consejo de sus amigos, irse de su casa y buscar un trabajo, ocultar su embarazo el tiempo que sea posible. Pues ahora sí que pues nada del otro mundo, ¿verdad? Son pues son decisiones que la gente puede tomar. Pero aquí, nuevamente, como les he dicho, hay que fijarse en lo que nos pide la pregunta. En pocas palabras, hay un embarazo adolescente, de 14 años. Y obviamente la chica pues no sabe qué hacer, puesto que no quiere tener un hijo en ese momento. Y aquí la clave de esta pregunta es, si actúa de forma responsable. Ajá, se me fue. Bien, si actúa de forma responsable, ¿cuál es la decisión que debe de tomar? Abortar a espaldas de sus padres, no, porque pues es menor de edad. Y pues obviamente pues no sabemos si el aborto lo sea en una clínica, y si sea en una clínica, infiero que le van a pedir pues la autorización de sus padres. Si lo hacen en una clínica clandestina, es probable que ella muera. Platicar con sus padres de inmediato y pedir su apoyo. Totalmente, esa es la forma más responsable de abordar pues esta situación. Seguir el consejo de sus amigos, irse de su casa y buscar un trabajo. Mm, Irse de su casa y cuál sería su paradero, ¿no? Y buscar un trabajo. ¿Quién, ahora sí que en qué lugar contratarían a una adolescente de 14 años embarazada, ¿no? Puede que en ese momento pues todavía su embarazo no esté tan avanzado y tal vez en esa etapa bueno, le permite realizar actividades que no tengan tanto esfuerzo, ¿no? Pero eso de irse de su casa, pues no. Y ocultar su embarazo el tiempo que sea posible, pues obviamente no le va a servir porque ya cuando esté en el octavo o noveno mes, pues se le va a ver, incluso desde antes. Entonces, pues no, esas respuestas definitivamente no. Entonces aquí la forma más responsable, ¿cuál es? Pues obviamente platicar con sus padres y obviamente pedir su apoyo. Bien, 54. Un grupo de estudiantes de secundaria organiza un ciclo de conferencias sobre sexualidad y decide invitar a un homosexual que trabaja en una organización no gubernamental a favor de los derechos de los homosexuales. Sin embargo, el director se opone argumentando que tal persona no es una buena influencia para los adolescentes. El razonamiento del director se basa en información objetiva, prejuicios morales, principios políticos, conceptos legales. A ver, en conclusión de esta pregunta, a una persona, bueno, estos chicos no les dejan hacer su conferencia porque son simplemente de una persona homosexual. Ajá. Obviamente, pues, si invitan a esta persona que trabaja en una organización no gubernamental a favor de los derechos de los homosexuales, pues obviamente no hay nada de malo. Pero la pregunta nos dice, ¿cómo es el razonamiento del director? ¿Cómo es el razonamiento de este individuo? ¿En qué se basa? En información objetiva, pues no hay nada de malo, pues no hay nada de malo en la homosexualidad, ni nada de malo en lo que están haciendo, es algo legal, entonces, pues no. Y obviamente, pues la información sería objetiva, ¿no? Porque él está en una ONG, en una organización no gubernamental, y pues es de la comunidad, entonces, pues no habría mala información. Prejuicios morales, definitivamente. El razonamiento del director se basa en prejuicios morales. Recuerden que un prejuicio es juzgar antes de actuar. Es decir, a una persona, a una situación, yo voy a emitir un juicio sin conocer qué está pasando, dónde, cuándo, etcétera. Por eso se llama prejuicio. Un juicio que se hace desde antes.
Y moral, pues bueno, relacionado a lo de cada quien, ¿no? Obviamente aquí el razonamiento del director se basa en prejuicios morales porque está juzgando, ajá. No está juzgando, ojo, a la conferencia, sino a la persona homosexual, porque su moral le dice que no es bueno que se relacione con estos. Ajá, tal como lo dice la opción de que dice aquí, el director se opone argumentando que tal persona no es buena influencia para los adolescentes. O sea, es un prejuicio moral. Ujú. Y bueno, los otros pues ya están de más. Principios políticos, nada que ver con la política. De hecho, hay leyes para cuidar a las personas homosexuales, entonces pues no. Conceptos legales, pues nada que ver, no es nada jurídico, entonces las dejamos. Siguiente, son características de una persona asertiva, excepto, tiene miedo, duda al tomar una decisión, habla y actúa con base en los hechos, es autoafirmativa, cuidando de no agredir a los demás, es autocrítica, acepta errores y aciertos. Bien, obviamente para esta pregunta pues hay que saber que es una persona asertiva, ¿no? Bien, las personas asertivas son aquellas que se comunican asertivamente, que quiere decir que son, su comunicación es buena, no agreden a los demás, son claros, son objetivos, etcétera. Ajá. Obviamente aquí hay que saber cuál de esas opciones no la es. Ujú. ¿Tiene miedo, duda al tomar una decisión? Pues no, porque si eres una persona segura de ti mismo, pues no tendrías miedo. Habla y actúa con base en los hechos, pues sí hay que ser objetivos en lo que queremos decir. Es autoafirmativa, cuidando de no agredir a los demás. Parte de una persona asertiva es que no solo se comunica bien, sino que además no agrede a los demás, ni física ni verbalmente. Es autocrítica, acepta errores y aciertos. Pues como hay una buena comunicación, no agrede a los demás, obviamente es capaz de aceptar los errores y también de validar pues sus aciertos. Obviamente aquí la respuesta correcta es la A. Ajá. Considerando que pues aquí nos está diciendo que son características de una persona asertiva, excepto, ¿cuál de estas no es? Pues obviamente aquella persona que tiene miedo, duda al tomar una decisión. Ujú. Cosas que no van con una persona asertiva. Pero bueno. 56. Completa el texto. Alejandra le dice a su novio que no es físicamente atractivo, que seguramente ninguna otra chica se fijaría en él. En cambio, asegura, ella lo valora por su interior. Alejandra ejerce violencia, espacio, contra su novio. Aquí hay que saber qué tipo de violencia se está ejerciendo con el novio de Alejandra. Ujú. Vámonos, hay que desglosar. Nos dice que Alejandra le dice a su novio que no es físicamente atractivo, que seguramente ninguna otra chica se fijaría en él. Y dice que lo valora pues por su interior, ¿no? Palabra clave. Alejandra le dice, ajá, que no es físicamente atractivo, que seguramente ninguna otra chica se fijaría en él. Ella lo valora por su interior. Ujú. ¿Qué tipo de violencia se está ejerciendo? ¿Puede ser violencia física? No. Recuerden que la violencia física es toda aquella que causa daños en el organismo. Golpes, pues aquí como en México decimos, ¿no? Los trancazos, que se agarraron a golpes, aguamazos, que lo bofeteó, etcétera. Aquí no está pasando esto. Ajá. Psicológica. Esta es la respuesta correcta. ¿Pero por qué psicológica? Si bien Alejandra no solo le está diciendo que que no es guapo. Ajá. Si se dan cuenta aquí, todas estas palabras, ojo, estas palabras que le está diciendo, al fin y al cabo les va a afectar a su novio. Ajá. ¿En qué le va a afectar? En su autoestima. ¿Por qué? Porque no es físicamente atractivo. ¿Por qué? Porque nadie más se fijaría en él. ¿Por qué? Porque ella solo lo valora por su interior, quiere decir que lo exterior ni al caso con él. Ajá. Es una violencia psicológica. Y ahora aquí, ¿pero por qué no puede ser la verbal? En la verbal se utilizan más bien las palabras. Si bien obviamente le está diciendo que esto es verbal, ¿no? No, pues le está diciendo, de seguro por mensaje, etcétera. La pregunta no nos dice, le gritó, le envió una carta, no nos está diciendo eso. Ujú. Económica, en la económica tiene que ver con el control del dinero.
o la privación de por ejemplo, de que no han dado para los alimentos de un niño, que no sé, alguien se adueña de la relación y le quita todo el dinero o así. Ajá. Pero en ese caso la respuesta correcta es la B, psicológica, porque Alejandra, al momento en que le está diciendo a su novio, le está dañando su autoestima. Ujú. Porque le dice que no es guapo, que físicamente no es atractivo, que nadie se fijaría en él y que ella solo lo valora por su interior. Quiere decir que por el exterior ni al case. Ajá. Siguiente. 57. La participación electoral es una obligación democrática que, como ciudadano, se debe cumplir al elegir representantes de un partido, representantes políticos, consejeros de gobierno, secretarios de gobernación. Nuevamente, vayamos, pueden que digamos, no, pues todas son correctas, no. Hay que leer lo que nos dice la pregunta. La participación electoral es una obligación democrática que, como ojo ciudadano, se debe cumplir al elegir. Participación electoral como el voto. Ujú. Con el voto, tú como ciudadano estás cumpliendo con una obligación al elegir a quién. Al representante de un partido, representante político, consejeros de gobierno, secretarios de gobierno. Los secretarios de gobierno, por ejemplo, el presidente puede designar a los secretarios, por ende, pues aquí tú no puedes escoger. Consejeros de gobierno también, representantes políticos y representantes de un partido, pues ahí estaría el dilema, ¿no? Pero obviamente nosotros siempre escogemos a representantes políticos. Ajá. Siempre, siempre, siempre escogemos representantes políticos. Oye, pero ¿por qué no representantes de un partido? Porque los representantes de un partido previamente se escogen dentro del partido. Es decir, están, no sé, 5 candidatos de un partido, entre ellos mismos, que serían los representantes, entre ellos mismos se hace una votación para que posteriormente se emita el representante por el que vas a votar. Uh-huh. Obviamente aquí en representantes del partido, pues tú no los escoges, tú no vas a votar. Es el mismo partido, son los mismos representantes quienes escogen quién va a ser ahora sí que el mero mero, el que va a estar delante de esas elecciones. Ajá. Entonces nosotros simplemente escogemos representantes políticos, no representantes de un partido, ojo. Bien. 58. Son ejemplos de desarrollo sustentable, excepto reutilizar materias primas, reciclar el papel, evitar el desperdicio de agua, encender luces innecesarias. Igual esta pregunta está facilísima. Ajá. Son ejemplos de desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable se ve en biología y también en geografía. Ajá. Recuerden que son estas ideas para el cuidado no solo del ambiente, sino también de los recursos, no solo a corto, sino a largo plazo. Ajá. Obviamente para el desarrollo sustentable hay varias acciones que se pueden hacer pues para que este se alcance. Ajá. Obviamente si reutilizamos materias primas estamos cuidando los recursos, reciclar el papel, estamos cuidando los recursos, evitar el desperdicio de agua, estamos cuidando los recursos, encender luces innecesarias, pues como que estas 3 cuadran, pero estas pues de plano pues no. Ajá. Encender luces innecesarias en primer lugar, pues ¿para qué? 2, pues hay una contaminación, ¿no? El gasto de la energía eléctrica y pues también una contaminación lumínica de la luz. Entonces, pues, aquí la respuesta correcta viene siendo la D, de encender luces innecesarias. Bien, 59. Selecciona las características del voto democrático en un proceso electoral. Y nos dan estas opciones: directo, libre, obligatorio, público, secreto, etc. Ajá. Y bueno, el voto en nuestro país, pues ya sabemos el eslogan, ¿no? El voto es libre, secreto y directo. Y ajá. Obviamente hay varias opciones que nos pueden confundir, pero hay que descartarlas. El voto sí o sí es secreto, ese es de ley.
Ni cuando tú vayas a votar, los otros no pueden ver por quién por quién tú vas a votar, no te pueden obligar, para que tú votes por alguien, ajá, porque el voto es secreto. Ujú. Entonces las opciones, voto es secreto sí o sí. La opción que no tiene el voto secreto, es decir, el número 5, es la B, por ende, esta no sería. Ajá. Luego, el voto es público, el voto no es público. Porque obviamente no vas a ir divagando si, bueno, a menos que quieras, ¿no? Pero no puedes ir divagando, yo voté por tal, yo voté por tal. Igual dentro de las mismas elecciones donde se pueden decir fulanito votó por tal. ¿Me explico? Entonces la 4 pues ni al caso. Entonces vemos la opción que tenga el 4, pues esta no. Ahora nos quedan, pues bueno, ya como descartamos esta, pues la 1 sí o sí, el voto es directo, exacto, el voto es directo. Porque así como tú votas, ahí con el bolígrafo que te dan, y ese es tu X, tu tachicito, la raya, lo que quieras, lo doblas, se contabiliza y hasta ahí, va directo. Ajá. No es de que se meten las urnas, ya cambiaron las urnas, ya tu voto fue a otro lugar, no, el voto es directo. Ujú. Tenemos el 5, que obviamente el voto es secreto. Ajá. Y aquí tenemos el dilema. ¿El voto es libre por el número 2 o es obligatorio? Ujú. Pues obviamente el voto va a ser libre. Ajá. Todas las personas son libres de votar sin importar su identidad, preferencia, religión, raza, posición social, entidad, no importa. Ujú. Tú eres libre de votar. Ajá. Entonces, por ende, la 3 sí o sí debe de ser. Ay, perdón. La 3, este, la 3 no puede ser porque no lo tiene. Ajá. Entonces, en esta opción A59, la respuesta correcta es la A. Porque recuerden que el voto democrático en un proceso electoral debe de ser directo, debe ser libre y debe ser secreto. Ajá. Pero no también es obligatorio. Pues bueno, si tú no votas, pues tampoco es de que te va a caer la ley y te van a meter al bote, pues no. Que es parte, ojo, de una obligación ciudadana, pero pues si eso fuera, pues más de la mitad de la población se fuera directo a la cárcel por no votar, cosa que no ha pasado. Pero sí es importante que salgan a votar. Pero bueno, 60. Selecciona los valores que provienen de los derechos humanos. Derechos humanos, todo de libertad, igualdad, todo lo bonito que nos plantean en la vida, en los cuadernos, en las asignaturas y más que nada en formación cívica y ética. Eso de ser lo bonito, sí o sí quiere ser. Lo negativo, de plano, no. Dignidad humana. Todas las personas deben de tratarse con dignidad. ¿Qué es la dignidad? Que no importa quién seas, dónde, cuándo, dónde, no importa qué, se te debe de tratar como humano, porque eso eres, con un respeto. Uh-huh. Libertad de los individuos, solidaridad internacional, respeto a la diversidad cultural, generosidad con los demás. Libertad de los individuos, libertad. Ajá. Todas las personas son libres sin importar qué, dónde, cuándo, dónde, son libres. Entonces el 2, sí o sí. Esas opciones pues no la deben de tener. Solidaridad internacional. Pues aquí estaría la incógnita. Recuerden que los derechos humanos son los derechos que todos los seres humanos tenemos, sin importar qué, dónde, cuándo, todos los tenemos. Ajá. Pero obviamente los derechos humanos tienden a tener esos roces con las políticas de los países. Aquí nos dicen que solidaridad internacional, es decir que no importa qué país tú vayas, se te va a tratar cordialmente, muy bien, se te van a apoyar, etcétera. Cosa que eso no pasa. Por ejemplo, si fuéramos a un país islámico, pues obviamente, pues sí, puedes ir, puedes visitarlo, pero debes de cumplir con sus normas. Ajá. Y no te garantiza que también te vayan a cuidar allá. Un ejemplo, ¿no? Entonces, pues aquí esto de solidaridad internacional, pues como que no. El 4.
Respeto a la diversidad cultural, pues obviamente la cultura es una expresión básica de los seres humanos y también sus subdivisiones, ¿no? Respetar la diversidad cultural en América, África, Oceanía, Europa, etcétera, pues es válido. Y generosidad con los demás, pues no, ahora sí que no se te garantiza que todas las personas sean generosas contigo. Igual pongo el ejemplo de si fuéramos al Medio Oriente, este, igual, aunque tuvieras los derechos humanos, pues no se te garantiza que sean cordiales contigo, ¿no? Que te respeten, que sean solidarios, que tanto no solo la gente, sino también los países sean generosos contigo. Pongamos un ejemplo, los migrantes. Ujú. Obviamente, pues la solidaridad internacional, pues como que no. En el caso de México, Latinoamérica y todo esto de migración, pues como que la solidaridad, pues como que no, no te garantiza, ¿verdad? También, por ejemplo, en Europa, los africanos o asiáticos que quieren acceder a Europa, pues también no son tan solidarios los países. Entonces, pues también, igual pues la generosidad, ¿no? Socialmente, pues hay prejuicios, alegatos, problemas que dificultan la convivencia. Entonces, la respuesta correcta aquí sería la B, dignidad humana, libertad y respeto. Ujú. Que pueden que las palabras también nos hayan confundido, ¿no? Pues solidaridad, generosidad, pero hay que entender el contexto de la pregunta. 61. ¿Qué es la conciencia moral individual? Ojo, conciencia moral individual. Individual. Ajá. Nos dice, forma correcta de actuar ante cualquier situación que se presente, facultad que permite reconocer si las conductas propias son correctas o no, compromiso de reconocer y aceptar los actos propios y sus consecuencias, cualidad de saber decidir cómo actuar ante circunstancias determinadas. Puede que igual esas, pues digas, no, pues todas las opciones son correctas porque pues hablan de la moral, el buen actuar, etcétera, pero aquí la pregunta nos está pidiendo por conciencia moral individual. Ajá. Entonces, ojo. Bien, hay que definir primero qué viene siendo la conciencia moral individual. Recordemos que todos los seres humanos, todos, pues obviamente tenemos esa conciencia, ¿no? También tenemos una moral. Ujú. A lo que hace referencia a la conciencia moral individual es es la misma conciencia que nosotros tenemos ante nuestros actos morales. Ajá. Es decir, es esa vocecita en nuestro interior, digámoslo así, que nos dice si lo que estamos haciendo está bien o si lo que estamos haciendo está mal. Obviamente bajo el enfoque individual. Ujú. Y bueno, dentro de las opciones tenemos forma correcta de actuar ante cualquier situación que se presente o la facultad que permite reconocer si las conductas propias son correctas o no. Ojo, son correctas o no, lo que concuerda totalmente con la conciencia moral individual. Pero ¿por qué no forma correcta de actuar ante cualquier situación que se presente? Ajá. Si se dan cuenta, eso va más que nada con, por ejemplo, va más que nada con el respeto, la honestidad, ¿no? De, pues hay que ser correctos en nuestra forma de actuar. Pero recuerden que en la conciencia moral individual es esa cabecita, es esa vocecita en nuestro interior que nos dice si lo que estoy haciendo está bien o si lo que estoy haciendo está mal. Obviamente son mis propias acciones, mis propios actos. De ahí lo individual. Ujú, por eso la B es la correcta. ¿Y por qué no la C? Compromiso de reconocer y aceptar los actos propios y sus consecuencias. Mm, la conciencia moral individual va más que nada en hacer antes el acto. Es decir, no sé, estoy en algún dilema moral. Por ejemplo, mm, se me cayó, a una persona se le cayó su billetera y no sé si devolvérsela o no. Pues yo en mi mente digo, no, pues sí lo hago, no, etcétera. Y al final decido hacerlo y se la devuelvo, ¿no?
pero estoy pensando antes. Aquí me está diciendo que aceptar los actos propios y sus consecuencias, o sea, ya pasó, cosa que pues no. Y cualidad de saber decidir cómo actuar ante circunstancias determinadas, pues esta es como que muy general, ¿no? Aquí hay que irnos por lo particular. Ajá. Y bueno, entonces, ¿qué es la conciencia moral individual? La facultad que permite reconocer si las conductas propias son correctas o no. Es decir, yo voy a emitir un juicio sobre si mi actuar va a ser el correcto, si mi actuar va a ser el incorrecto. Si lo que yo voy a hacer va a ser bueno, si lo que voy a hacer va a ser malo. Ujú. Y bien. 62. A una persona se le niega el derecho a votar con el argumento de que es de edad avanzada. Esto constituye una violación porque el voto es, igual nuevamente estamos en lo del tema del voto, del sufragio, etc. Nos dice que a una persona se le niega el derecho a votar con el argumento de que es de edad avanzada. ¿Qué tipo de violación se está haciendo a esta persona en cuestión de sus derechos? Aquí el argumento es que es de edad avanzada. Ajá. Recordemos que el voto es directo, sí es directo, porque obviamente al momento en el que tú le emites se va directo, es decir, se contabiliza, no es de que, ay, se cambió y ya lo trae otra persona, no, es directo. Eso no nos está diciendo la persona. Universal, que no importa quién eres, tu identidad, orientación, sexo, raza, posición, edad, no se te puede negar el voto. Ya lo vieron, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta viene siendo la B. Y secreto, pues bueno, el voto es secreto, no puedes decirle a nadie ni las personas que están en todo ese proceso decir, no, pues fulanito votó por tal partido, no se ve en el problema. Ajá. El voto es libre, pues aquí no nos está diciendo de que hay una prohibición de la libertad en cuestión de que le están cerrando las puertas. Ojo, puede que haya una confusión en estas dos. Aquí nos está diciendo que el argumento es de que es de edad avanzada. Ajá. Aquí obviamente la respuesta correcta es la B porque el voto es para todas y para todos. No importa la edad, el sexo, la raza, la religión, etc. Ajá. Por ende, la respuesta correcta viene siendo la B, porque el voto es universal. Independientemente de que el señor esté en edad avanzada, tiene el derecho al voto. Ajá, entonces, igual pueden que sean conceptos que los confundan, pero igual hay que irnos a lo que nos pide el problema. Y bueno. Bien. 63. Los padres de Jimena han amenazado con golpearla si reprueba alguna materia. Esa situación es un ejemplo de violencia. Igual nuevamente nos metemos en los temas de violencia. Ojo, los padres de Jimena han amenazado con golpearla. Le están amenazando, mas no me está diciendo que le están golpeando. Entonces física no es. Económica pues no se ve nada de dinero, entonces tampoco va a ser económica. Verbal y psicológica, ¿cuál es? ¿Cuál no es? Si se dan cuenta aquí le están amenazando. ¿Cómo son las amenazas? Pues son verbalmente. Ajá. Entonces pues obviamente aquí lo verbal es nuestra opción. Pero ¿por qué no psicológica? Obviamente con el transcurso del tiempo pues sí le puede crear esa inseguridad, ¿no? Pero aquí de manera inicial nos están diciendo que la han amenazado. Hasta ahí quedó. Ajá. Solo le están amenazando verbalmente. Mas no quiere decir que en reiteradas veces la han amenazado. Y ahora Jimena está muy triste, se siente insegura, ya no le habla nada a sus papás. ¿Me explico? Es diferente el contexto. Igual nuevamente hay que irnos a lo que solo nos pide la pregunta. En 64, la última, y nos dice, se convoca un plebiscito cuando la sociedad necesita la elección de gobernantes por medio del sufragio, requiere entregar una iniciativa de ley al Poder Legislativo, es consultada por el gobierno en torno a acciones por realizar o desea externar desacuerdo respecto a alguna decisión gubernamental. Bien,
Aquí en esto nos enfocamos más a términos ya democráticos, legislativos, de leyes, etcétera. Y pues todas digan, no, pues todas, pues no sé cuál puede ser, ¿no? Pero ojo, necesita la elección de gobernantes por medio del sufragio. Pues aquí serían las votaciones, ¿no? Las elecciones del sufragio, entonces pues como que no. Requiere entregar una iniciativa de ley al Poder Legislativo, es consultada por el gobierno en torno a acciones por realizar, desea externar desacuerdos respecto a alguna decisión gubernamental. Bueno, el plebiscito es una acción que se realiza en la democracia cuando la sociedad es consultada por el gobierno en torno a acciones por realizar. Lo que tiene el plebiscito es que el gobierno consulta a la sociedad, ajá. Obviamente se consulta a la sociedad pues para checar alguna temática, o para dar torno a acciones por realizar. Ajá. Entonces, pues aquí la respuesta correcta sería la C, de que el plebiscito ocurre cuando la sociedad es consultada por el gobierno en torno a acciones por realizar. Ajá. El gobierno hace sus consultas, le pide a la población que venga, que vaya a tal lugar, porque obviamente va a realizar acciones, quiere compartir, no sé, algunas leyes, acciones que se quieren hacer, etcétera. En pocas palabras, es una consulta del gobierno hacia la gente, así de simple, ¿sale? Y bueno, ya con eso terminamos esta guía de formación cívica y ética del Ceneval. Hasta luego.